UPM con la tesis, novatada también en 2017 cuando comencé a enseñar mis cursos de grados en Puerto Rico, pues fue un tema que traté, así que me hizo mucha ilusión la invitación de Víctor, y pues espero que la dinámica un poco de esta intervención, quiero que sea a modo como también pues, doy clase, ¿verdad? No tanto como una conferencia o, en ese sentido magistral y rígida, sino pues una clase dirigida a alumnos. Así que vamos a comenzar un poco a pasar a lo que también me pidió Víctor, una especie de recuento, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? ¿Qué entendemos por la muerte? Sé que puede ser un tema que genera ansiedad tratar el mismo. La realidad es que en términos fisiológicos, pues la muerte es básicamente el cese, ¿verdad?, de todas las funciones biológicas que sustentan la vida de un organismo. Y lo que nos encontramos es que pues vida y muerte están inexorablemente, ¿verdad?, unidas, van una de la mano de la otra. Sin la primera no se puede tener la segunda. Y en cuanto a los seres vivos, si bien hay animales, hay sobre todo mamíferos específicamente, también varios primates que pueden distinguir, mostrar lo que en términos humanos pues, sería un apenarse ante la muerte. La realidad es que los únicos seres que tenemos conciencia sobre la limitación somos los seres humanos, y somos los únicos que quedamos fritos y damos símbolos a dicho evento. En otras palabras, somos básicamente los únicos seres vivos que enterramos a nuestros muertos, a nuestros difuntos. ¿Qué implica la muerte para los seres humanos? ¿Verdad? La realidad es que pues, unen miedo y esperanza. Sobre todo vamos a ir viendo que a través de los siglos y los milenios, muchísimas culturas han creído en la vida, en otra vida después de la muerte, así que viene el tema de la esperanza. Y también nos une a nuestros ancestros y a nuestros coetanos. El acto de morir se vuelve un acto social en la medida en que une. Pensemos un poco el tema de que la familia, el momento que muere alguien, a veces han pasado años sin ver a un miembro de la familia, y es en el funeral en el que uno se encuentra con esos miembros. Así que estamos hablando a un nivel micro, pero también lo podemos llevar a un nivel macro. Y es interesante porque si bien la muerte es un proceso muy cercano a los seres humanos, la misma como objeto de estudio, ¿verdad?, de estudio histórico, cultural, etcétera, no va a tener interés hasta la segunda mitad del siglo XX. Y que aquí les voy a mencionar un poco algunos autores que son claves. En ese sentido, usualmente desde otras disciplinas se parte desde los trabajos de Philippe Ariès, que es esta obra que estamos viendo a la izquierda, pero la realidad es que si hacemos una revisión historiográfica desde diversas disciplinas, el primer trabajo en esta línea es el de Erwin Panofsky, un historiador del arte, que en 1964 publica este libro que vemos en pantalla, Cultura Funeraria, y el mismo también surge una serie de conferencias que impartió en el 1956 en el Instituto de Bellas Artes de Nueva York. Así que ya, pues entonces desde los años 50, Panofsky está trabajando con estos temas. Si se fijan en el título de la obra, él recoge pues el arte y la escultura funeraria, básicamente desde el Antiguo Egipto hasta Bernini, hasta el Barroco. Con relación a la cronología que nos compete, ¿verdad?, bajada media, temprana modernidad, hay un gran apartado del texto que aborda las tumbas y el arte medievales y el arte funerario, y básicamente es que el gran contraste que vamos a ver pues, de esa parte en la que trabaja la antigüedad y luego la edad media y la temprana modernidad, explica que el arte funerario en la antigüedad explica la vida se encuentra orientado hacia la vida del fenecido.
mientras que el arte cristiano, que entonces no, ¿verdad? No competiría a la Edad Media, a la temprana modernidad, explica la otra vida y sobre todo las aspiraciones del fenecido, ¿verdad? El difunto, a esa otra vida, en otras palabras, ganar la salvación. Luego, ahora sí, que seguimos en términos cronológicos, pues los trabajos de los historiadores Philippe Ariès y Michel Fauvel también trabajan el tema, ¿verdad? Usualmente son los más, sobre todo el trabajo de Philippe Ariès, el que se cita, que tenemos en pantalla, y el título, aquí he colocado la imagen de la obra en francés, pero se suele traducir al español por Historia de la muerte en el occidente, de la Edad Media hasta nuestros días. El primer trabajo que realizan, que es lo que a mí me llama la atención, incluso en este trabajo él utiliza a Panofsky, o sea, ya él conocía y cita el trabajo que ya hemos visto. Y lo importante y lo clave de Philippe Ariès es que analiza las actitudes en torno a la muerte desde el siglo XI en adelante. Y esto dentro de la historia cultural, ¿verdad? Y el estudio de la muerte, lo que hace es proveer a los historiadores de un gran corpus de fuentes, como son los sepulcros, construcciones con fines funerarios, vamos a estar hablando más adelante de eso, los armoriendis y muchas otras representaciones e imágenes relacionadas con el tema de la muerte, que entonces permiten entender las actitudes alrededor de la misma. Y también vamos a acercarnos un poco a, aunque lo tenemos aquí en pantalla, Michel Fauvel. Tenemos la obra de Jacques Siffleur, perdonen si lo pronuncio mal, que también es clave para el estudio de la Baja Media, de la muerte de la Baja Media, porque se concentra en los sentimientos y las actitudes ante la muerte por parte de los testadores en los últimos siglos de la Edad Media. Y si bien es un estudio histórico y antropológico, ¿verdad? Para historiadores y historiadores del arte, pues es clave porque trabaja y muchos de los temas que toca se pueden visualizar en el arte funerario. Aquí, si tenemos algún experto o colega que se ha conectado, pues tal vez podríamos diferir, pero para el caso español a mí me parece muy importante esta obra colectiva que vemos en pantalla, a la mano derecha, surge de varias conferencias, realmente 2 conferencias que se realizaron en la Universidad de Santiago de Compostela, y se publican el primer ciclo en 1988 y luego el de la segunda conferencia en el 92, y es la obra La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y el arte de la Edad Media. Así que creo que es clave los 2 tomos, aquí les he presentado solamente uno, porque pues siguen esta línea de la obra de Siffleur, que permite entender el arte funerario y las distintas actitudes en torno a la muerte, el arte, incluyendo pues espacios, rituales, etc. Y la realidad es que ya es de mi disciplina, de la historia del arte, y en el caso español, pues tenemos una serie de historiadores. Bueno, aquí la realidad es que son todas mujeres, historiadoras del arte, que se han dedicado a estudiar el arte funerario, específicamente en la Baja Edad Media, el arte gótico en distintas regiones. Y pues, no voy a entrar en cada uno de los trabajos, pero sí entonces mencionar los nombres de estas. No sé si voy muy rápido, estoy hablando muy rápido, o está todo bien, Víctor. ¿Que lo bajo? No, rápido no, yo creo que bien. A lo mejor lo que, si podemos, lo hacemos es, intenta bajar un poco tu micrófono y subo yo un poco el altavoz para ver si podemos ajustar un poco el sonido, porque la salida no está siendo muy buena, ¿verdad? Suena un poco regular. A ver, bájate un poco tu micrófono, el volumen, ¿no? Y a ver qué tal, ¿suenas?
A ver cómo le hago eso de bajarle al micrófono. Así. A ver, habla. ¿Se escucha mejor así? Ve hablando tú, yo creo que quizás un poco mejor. Lo que hice fue que me quité los cascos, los headphones. ¿Mejor? Sí. Okay. Bien, bueno, vamos a dejar el recuento historiográfico, ¿verdad? Y entonces pasar ya a lo que nos compete. Como les decía, los seres humanos somos los únicos seres vivos que enterramos a nuestros muertos, a nuestros difuntos. La realidad es que cada civilización, ¿verdad?, posee características distintivas de cómo viven, cómo se manifiestan culturalmente, y lo que quiere decir que, pues, en cuanto a la muerte, es la misma dinámica. Y ya desde la prehistoria constatamos la necesidad de realizar distintas prácticas funerarias que permiten básicamente recordar a los miembros de la comunidad, en otras palabras, a los difuntos. Por ejemplo, aquí tengo puntual, ¿verdad? Ejemplos sumamente puntuales. En el Paleolítico usualmente encontramos enterramientos individuales, algunos escasamente colectivos, pero pues esa necesidad de en un lugar particular colocar a los fenecidos, y uno de los ejemplos que a mí me llama más la atención es la Cima de los Huesos. Esto está en Atapuerca, bueno, no sé si sabrán, ¿verdad? En Burgos, y lo que llaman aquí lo que se ha utilizado es este sistema de cavernas, un espacio determinado que al parecer se le atribuían cualidades mágico-religiosas, ¿verdad? Entonces se depositaban los cuerpos en este espacio y se han encontrado alrededor de unos 30 cuerpos. O sea, estos no eran lanzados accidentalmente, hay un propósito detrás de esto, y junto a estos cuerpos se ha encontrado este objeto que vemos a la izquierda, este bifaz, probablemente un objeto, ¿verdad?, manipulado, está tallado, entonces que puede atribuírsele, volvemos, cualidades mágico-religiosas, y por eso la selección de este lugar. También en este momento incluso, ¿verdad?, los neandertales también se sabe que eran los otros homínidos que enterraban, y bueno, hoy en día investigaciones recientes confirman que neandertales y Homo sapiens sapiens se mezclaron en algún momento dado, así que en ese sentido pues estamos vinculados. Ya en el Neolítico la cosa se va organizando más. Encontramos por una parte, ¿verdad?, los enterramientos individuales, pero también enterramientos colectivos. En otras palabras, surgen las necrópolis, las ciudades para los muertos. En esas prácticas de este periodo encontramos, por ejemplo, aparte de las necrópolis, el uso de los dolmen, que básicamente son estas estructuras megalíticas que consisten pues en la colocación de estas grandes lápidas de piedra, y se documentan bueno, aquí tienen muchísimos ejemplos, ¿verdad? No puedo decir es un fenómeno solamente de Europa o de Asia, porque incluso en África, ¿verdad?, se documentan las mismas, y van a ser los precursores de los tolos que se van a utilizar en la antigüedad. Así que básicamente se utiliza para marcar el lugar donde hay uno o varios enterramientos. Así que hay una intención detrás de. O bueno, con las necrópolis, pues el caso de Catalayú, donde los enterramientos se hacen debajo de las casas. O sea, también esto es interesante porque es la idea de que los vivos habitan sobre los muertos. O sea, me parece bien interesante porque lo podemos entender como en una sucesión, ¿verdad? Tus antepasados están, no solamente te anteceden, sino que están debajo tuyo. Así que es lo que vamos viendo.
Así que desde la prehistoria, sobre todo con el neolítico, las distintas prácticas funerarias que vamos a encontrarnos son básicamente la inhumación, o sea, enterrar, la incineración, ¿verdad? La quema en una pira funeraria y luego la colocación de la ceniza en una urna y luego esta pues se puede pasar a colocar en algún espacio determinado. En la prehistoria también encontramos el abandono de los restos humanos y la momificación, pero no nos estaríamos refiriendo a la momificación como en el mundo egipcio, sino más bien pues accidental en el sentido de que son las condiciones climáticas las que permiten la conservación del cuerpo, como pues estas momias que se han encontrado en Perú, en Siberia. Así que vemos una consecución directa de ciertas prácticas funerarias. El mundo grecolatino, ¿verdad? Ya adentrándonos a la antigüedad, pues tenemos el ejemplo de Egipto, ¿verdad? Toda pues, la complejidad de las pirámides, la momificación, el libro de los muertos. No voy a entrar ahí porque no acabaríamos nunca y tampoco no es mi área de expertise. Pero ya acercándonos al mundo grecolatino, o sea, son prácticas similares que vamos a encontrar en la antigua Grecia como en la antigua Roma. El uso de los túmulos, o sea, los dolmen, en lugar de tener estas lápidas de piedra, ahora pasamos a crear estos levantamientos de tierra para marcar una tumba. Y luego, en cuanto a prácticas funerarias, la cremación y la inhumación. Entonces, vamos a ir viendo esto porque la cremación en la antigua Grecia y en la antigua Roma es lo que predomina. Las cenizas se colocan en una urna y esa urna se puede colocar en un sepulcro o se puede enterrar. Pero a medida que, por ejemplo, ya cuando nos adentramos a la antigua Roma, con la extensión del imperio y el contacto con otros pueblos y otras culturas, la inhumación va a ser parte, se va a popularizar. Y esto es interesante porque es lo que nos llega después con el mundo medieval. O sea, en el mundo medieval no encontramos cremación. Básicamente es la inhumación. Y tiene que ver por ese contacto con otras culturas. También con el mundo grecolatino ya tenemos más claro una visión del más allá, ¿verdad? No podemos perder de perspectiva la tradición griega por la idea del Hades. También, por ejemplo, el mismo Platón en la República, en el último libro de la República, nos relata el mito de él. Entonces de ahí se puede desprender esta idea de que hay una vida después, ¿verdad? Una vida del más allá, una vida después de esta vida. También existen festividades para la conmemoración de los difuntos. Entonces estoy mencionando todas estas cosas porque van a conectar con la Edad Media. En la antigua Roma específicamente existían las parentalias, se celebraban a principios de febrero y la idea era conmemorar a los difuntos de tal o cual familia. Principios no, mediados de febrero. Poco para, o sea, la transición de Roma al mundo medieval es importante entenderla para, pues, sobre todo, tener en perspectiva los lugares de enterramiento. Antes de entrar a la Edad Media, quiero iniciar con esta cita. Es de Patrick Geary, del Diccionario Razonado del Occidente Medieval. ¿Verdad? No sé si en esto, pues, Víctor, como que es una obra que cuando uno empieza un tema es lo primero que abre, el diccionario razonado. Pero lo interesante de esta cita es que es cómo empieza la entrada de memoria, no de muerte. Y dice, la memoria acompañaba la conmemoración ritual de los difuntos, procesiones funerarias, aniversarios de los muertos, celebraciones litúrgicas de los muertos, tanto de las de los difuntos corrientes como la de los muertos especiales en alto grado, es decir, los santos. Pero la memoria no se limitaba a asegurar la conmemoración de los difuntos, sino que por medio de la articulación de palabras,
especialmente de nombres propios y de la manipulación de objetos por vía de atraer a los difuntos al presente. Los objetos que conseguían tales efectos eran principalmente las tumbas y los monumentos funerarios. Así que así empieza la definición de memoria. Ya Patrick Gibby de entrada entonces nos está estableciendo que en efecto hay una relación directa entre ambos términos, y bueno, ese fue creo que el título, ¿verdad?, que le dimos a la conferencia. Y básicamente es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la Edad Media. Vamos a ver un cambio, ¿verdad? Los primeros siglos, esa memoria, ese recordar está vinculado con esos primeros mártires, los primeros santos de la cristiandad, y a medida que nos acerquemos a finales de la Edad Media y la temprana modernidad, entonces se vinculan con individuos particulares. Aquí un poco los temas que vamos a tratar sobre lo que sería ¿verdad?, prácticas sociales en torno a la muerte. Quiero comenzar con lo que son los enterramientos ad santum, que tiene que ver con la topografía, ¿verdad? Básicamente van a condicionar la topografía funeraria. Los enterramientos ad santos inician están vinculados pues con la persecución de cristianos, sobre todo a partir del siglo III en la antigua Roma, y la necesidad de enterrar a estas personas que han sufrido el martirio y por lo tanto han ganado la santidad. Así que básicamente la idea es, se entierra a este individuo considerado santo, y esto lo que hace es una especie de fuerza centrífuga que atrae el hecho de que más personas quieran ser enterradas alrededor de este individuo para, ¿verdad?, ganar los posibles beneficios, imbuirse de, ¿verdad?, de no tanto de la santidad, pero el hecho de la idea de que okay, esta persona está considerada santo, está más cercana a Dios, yo enterrarme cerca de X o Y individuo, pues también me puedo beneficiar en términos soteriológicos con relación a la salvación. Esto lo vemos al principio del cristianismo, pues con las catacumbas. O sea, las catacumbas no podemos perder de perspectiva que son espacios a las afueras de Roma destinados para el enterramiento de ciertos individuos, pues en este caso cristianos. Hacer un paréntesis, en las catacumbas no se celebraba ningún ritual, con excepción de unas exequias muy cortas, ¿verdad? No sé si habrán escuchado, siempre hay muchos bolos y mitos por las redes, y la gente a saciedad repite que los cristianos huían y tenían sus cultos en las catacumbas. A ver, las catacumbas habían cuerpos en descomposición, ¿verdad? Yo creo que esto no, en términos sanitarios, no es muy posible, pero o sea, no eran espacios solamente de enterramiento. Así que con la legalización eventualmente del cristianismo, ¿verdad?, pues ahora estos enterramientos se pueden dar en otros lugares, y básicamente cualquier iglesia que tenga la reliquia de un santo, eso es un enterramiento ad santo, en el sentido de que pues aquí está el santo que en muchas ocasiones dará nombre al templo, y luego vamos a ver, como les dije, pues distintos individuos van a querer enterrarse alrededor de esto. Pienso el caso pues Santiago, ¿verdad? La Catedral de Santiago de Compostela. Podemos pensar incluso en la misma Basílica de San Pedro, ¿verdad?, que se dice que los restos del apóstol estarían inhumados allí. Así que es la idea. Entonces, como les comentaba, esto condiciona la topografía funeraria, ¿verdad?, porque hay ciertos espacios que se van a establecer en la Edad Media. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es con los enterramientos ad santos, se pueden, ¿verdad?, que hay una lista que he puesto de algunos espacios para inhumar. Vemos la construcción de capillas funerarias, iglesias, monasterios, conventos, y por último los cementerios. Básicamente
El lugar privilegiado es aquel que esté más cerca de la reliquia del santo. Usualmente es la cabecera, el ábside de un templo y luego, pues, ¿verdad? Se siguen las inmediaciones enterrando. El cementerio sería una extensión extramuro, y como vamos a ver más adelante, y sobre todo en la Baja Edad Media, pues el lugar en el que te entierres, pues tiene que ver mucho también con quién fuiste en vida y los medios económicos. O sea, básicamente para el común de los mortales, pues el cementerio era el lugar predilecto. Los monasterios y los conventos funcionan distintos. Aquí hasta los claustros pueden ser utilizados para los enterramientos. El tema de enterrar dentro de los templos, la realidad es que va a ser la norma básicamente hasta el siglo XVIII con la Ilustración. ¿Verdad? En el caso francés, pues con medidas sanitarias, todo el tema de los cementerios y los enterramientos en el interior de los templos se va a prohibir, y eso hay una previsión similar dentro del mundo hispano bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV. Esto estamos hablando, tengo aquí la fecha, 1759 al 1808. Se establecen una serie de leyes salubres que obliga entonces a la fundación de cementerios a las afueras de las ciudades por términos salubres. Así que se prohíben los enterramientos dentro de los templos. En el caso del mundo anglosajón, específicamente la Gran Bretaña, ¿verdad? No los Estados Unidos, esto no sucede. Ellos, pues, ¿verdad? Luego de la reforma y todo esto, se vinculan del catolicismo, así que siguen enterrando a sus muertos hasta el día de hoy dentro de los templos, incluso en cementerios que están al lado, justo al lado de las iglesias. Pero ojo, o sea, todavía se entierran personas dentro de los templos. Hay excepciones, ¿verdad? Sobre todo a aquellos que han sido importantes, etcétera, o que tienen cierto posicionamiento social, pues hace una excepción, ¿verdad? Y pueden ser enterrados en estos espacios. Pero ya no es lo más común, podríamos decir. También encontramos, ¿verdad? Les decía, en la Edad Media no encontramos el uso de la cremación. Predomina, o lo que se va a hacer por excelencia, es la inhumación, enterrar los cuerpos, y esto está vinculado con la misma escatología cristiana, con la idea de la parucía, la segunda venida. En otras palabras, ¿verdad? Esta idea, sobre todo amparada en el Apocalipsis, ¿verdad? Que habrá un juicio y los cuerpos resucitarán gloriosamente, pues entonces entiende que esos cuerpos deben permanecer en su todo. Entonces por eso predomina la inhumación. Esto incluso va a condicionar cómo se ubica el cuerpo a la hora de ser enterrado, y es lo que vamos a encontrar que se transpone en el arte, en la escultura funeraria, que los pies siempre van a estar en dirección a la cabecera de un templo, en otras palabras, en dirección hacia el este, porque la idea es que en el momento de la resurrección, ¿verdad? Despertar y ver a Cristo glorioso. Yo a veces se lo pongo hacia los estudiantes un poco la idea, piénselo jocosamente, tipo zombie que te levanta, pero para que no lo olviden, o sea, la idea es mirar hacia el este, hacia El Salvador, en esa avenida. Y aquí tenemos varios sepulcros en la Catedral de Salamanca, en el ábside de la Catedral Vieja. Apenas se ve, pero los yacientes todos tienen los pies en dirección hacia la cabecera, ¿verdad? Los cuerpos, las cabezas estarían en dirección hacia el oeste, y los pies hacia el este. Otra idea importante en la Edad Media es, pues, el tema del más allá.
Aquí es donde nos encontramos con el juicio y nos encontramos con dos juicios, pues tal vez el que más conocemos, la idea del juicio final, que está vinculado con la parucía, y luego el juicio individual. La idea del juicio, del juicio final la encontramos desde los inicios del cristianismo. Básicamente este sistema de infierno, paraíso, dos posibles lugares a los que puede llegar el alma del individuo. Esto se toma de varios evangelios, como son los de Mateo, Marcos y Lucas, aparte del Apocalipsis. Es interesante porque no es una idea, si bien la estamos tratando desde el cristianismo, pues como les había dicho también ya, incluso en la antigua Roma existían ideas similares de posibles lugares a los que llegarías en la otra vida. El mundo musulmán también tiene la idea de que hay un infierno y hay un paraíso. Pero en términos generales esto no es lo que va a atormentar sobre todo a los hombres de la Baja Edad Media tanto, sino que es la idea del juicio individual. Incluso la idea del juicio final está vinculada con la memoria, porque en gran parte mucho del conocimiento que se necesitaba aprender o que una persona debía saber de memoria en la Edad Media, pensando ahí con técnicas de memorización, que es lo otro que yo trabajo, básicamente eran todos estos conceptos morales y todo este conocimiento que en última instancia te permitían evadir el infierno y pues, por lo tanto ganar el cielo. Así que también vemos una relación con la memoria. No tengo imagen en ese sentido, pero lo que nos vamos a encontrar es que entonces a partir del siglo XII, según Jacques Le Goff, surge un tercer lugar al que se puede ir, que es el purgatorio, ¿verdad? Este lugar intermedio en el cual es posible incluso obtener la salvación de un individuo. Y aquí es donde vamos a ver que entonces todas las prohibiciones que se tomen con relación al lugar en el que uno se entierra tienen que ver con la posibilidad de, si no se llega directamente al paraíso, al cielo, pues por lo menos llegar al purgatorio. Y entonces quedaría en manos de los vivos, ya sean familiares, la comunidad, etcétera, orar por el alma de ese difunto en caso de que esté en el purgatorio para que salga, ¿verdad? Y sea liberada y pueda proseguir al cielo, un poco la idea. Así que pues, vamos viendo que ese surgimiento del purgatorio también está vinculado con la noción del individuo que surge en la Baja Edad Media. Y entonces nos lleva a la idea del juicio individual. Esto está en siglo XII, siglo XIII, tenemos el surgimiento de la noción del individuo, que se va a reforzar a lo largo de los siglos posteriores y bueno, pues en la época moderna es más latente y vemos que esto va de la mano con ¿verdad? Distintas fuentes escritas y literarias donde encontramos el uso de la autobiografía, los tratados de príncipe, textos que saltan la figura de tal o cual individuo, las artes, todo el aparato heráldico, y lo vamos a ver que se vincula con los funerarios, pues para la exaltación ya no de una memoria colectiva, sino de una memoria individual. Surgen de la mano de, ¿verdad? En esta época, una serie de, a la mano de los Ars Moriendi, una serie de representaciones, pero que creo que nos aclaran la idea del juicio individual, lo que se conocen como las postrimerías, en las que se exponen en qué consiste básicamente el acto de morir. En primer lugar, pues la muerte. Aquí está una de las más que yo suelo recordar, son la mesa de los pecados capitales del Bosco, para de aquí de agrandarla, empezando con la muerte,
Y usualmente en el lecho mortuorio encontramos la familia o la comunidad, si es un religioso. Aparte de eso, también miembros del estamento eclesiástico que pues, vienen a orar, a orar por el individuo, y en muchas ocasiones luego vemos criaturas que pues recuerdan esos posibles dos lugares, el cielo o el infierno, y en este caso no sé si logran ver aquí la muerte que está a punto de llevarse al individuo. Luego entonces encontramos una representación del juicio, y ya aquí sería la idea de ese juicio individual, o sea, ¿verdad? Porque el juicio final, la parucía, sería pues la segunda venida de Cristo, el final de los días. Pero mientras tanto, el alma de este individuo debería ser pesada para ver a dónde va, a qué lugar va. Y es lo que nos encontramos aquí. Y en esa imagen de las postrimerías, pues, a donde el posible lugares a los que llegan, el infierno o la gloria. Este sería básicamente el orden. Bien. ¿Verdad? En ese sentido no tengo imágenes porque estos son más documentos, pero también lo que vamos a ver a partir del siglo XII, siglo XIII, estas cronologías que nos dan Michael Camille y Jacques Le Goff, es que entonces no surgen, porque existían desde antes, pero sino más bien abundan más los testamentos, ¿verdad? Vamos a encontrar muchísimos testamentos, y básicamente los mismos lo que van a hacer es garantizar el lugar de reposo bajo las condiciones establecidas del individuo. En los mismos se escoge si es una capilla en tal o cual iglesia, si incluso se va a construir un nuevo templo, una nueva capilla, se establecen la cantidad de oraciones que la comunidad debe hacer por el difunto, cómo debe ser enterrado, etcétera. Todas esas previsiones están recogidas en los testamentos. También nos encontramos en los contratos de obra. Esto compete más a la historia del arte. Son documentos interesantes porque yo entiendo que van de la mano con los testamentos, en el sentido de que pues, el contrato de obra establece en términos más específicos, cuando existen, no siempre se conservan, cómo debe ser la capilla, qué ornamentación debe llevar, cuáles deben ser los santos que se van a representar en el sepulcro, cómo se va a representar la escultura del fenecido, el yacente, si hay un retablo, qué imágenes deben acompañar ese retablo, y todo eso pues tiene una finalidad soteriológica, ¿verdad?, con relación a la salvación del individuo. Vamos a ver. ¿Estoy bien de tiempo, Víctor? Son 19:53. Sí, estás bien. Ok, bien. Luego también encontramos los usos funerarios. No tengo imágenes aquí, ¿verdad?, porque esto es algo muy amplio. Pero básicamente son todas estas manifestaciones que realizan los vivos, vinculadas en muchas ocasiones con la costumbre, que básicamente sirven para, más que, ¿verdad?, no alivian a los muertos, sino que realmente sirven como de consuelo para los vivos. Así que una serie de prácticas que pueden entrar o no dentro de las exequias. Y pues por último, las exequias, básicamente es la manifestación o el encuentro final que tienen los vivos con el muerto. Estas suelen ocurrir en tres espacios: el privado, el público y la iglesia. El privado, entiéndase, la casa, el lecho mortuorio rodeado de los familiares. El público es la procesión hacia el lugar de sepultura, y el séquito, ¿verdad?, va a variar según el rango del difunto. En este caso me gusta siempre aludir a la presencia de los pobres y las plañideras, y usualmente son personajes que van a aparecer en séquitos de personas importantes.
Los pobres representarían la caridad que ha tenido ese difunto para con esos pobres, y la plañidera es la manifestación del dolor. Y pues básicamente un poco la idea es, mientras más plañideras en el funeral, pues más posicionamiento social tendría este individuo. Había que pagarle a estas personas para que lloraran, básicamente. Y bueno, el último espacio, ¿verdad? La iglesia. Aquí encontraríamos al fenecido no solamente rodeado pues de sus familiares, sino también de clérigos para realizar el ritual de exequias propiamente, con una serie de oraciones y disposición. Así que esto básicamente constituye el último momento de socialización con el individuo antes de ser inhumado. E incluso se puede entender como una transposición, ¿verdad?, de recuerdo del individuo entonces a su monumento funerario, al sepulcro. Yo traté, ¿verdad?, ahora un poco mostrarles imágenes y ejemplos particulares donde se ven, si hemos hablado en términos generales, ahora desde la historia del arte, cómo se manifiesta esto en las artes. En cuanto a la representación de las exequias, por ejemplo, estos dos sepulcros, aquí, no sé si ven este personaje, voy a tratar de agrandarlo. Usualmente la representación de las plañideras o plañideros en general es la acción, se llevan las manos al rostro, ¿verdad? O incluso se alan los cabellos, se mecen los cabellos. Y en este caso, aquí en la parte inferior, el cortejo fúnebre, pues como era un religioso, si se fijan, se representa al difunto también rodeado de la comunidad. Y es posible, pues incluso a partir del hábito y los distintos atributos que tienen las figuras, pues poder identificar cuál es el papel de cada uno de estos personajes. Bien, entonces con el arte, algunas de las cosas que quiero discutir es, en primer lugar, como les decía, a partir de la Baja Edad Media y la temprana modernidad, vamos a ver que distintos individuos van a tomar distintas acciones para garantizar espacios muy específicos para que, como lugar de enterramiento de la persona y de su linaje. Entonces se van a constituir capillas funerarias. Y lo interesante es lo siguiente: si bien la media en términos escatológicos se entiende que la muerte es la gran equiparadora, ¿verdad? Porque ese es el destino para todos, en términos prácticos, o la realidad no es así, porque pues, ¿verdad?, no es lo mismo usted ser Álvaro de Luna, como vamos a ver más adelante, y tener medios económicos para hacer un gran sepulcro y una gran capilla, ¿verdad?, que pervive hasta el día de hoy y poder recordar a este individuo, versus pues haber sido enterrado en el cementerio con simple y llanamente una señal, ¿verdad?, o con una cruz, la señal de la cruz. Por otra parte, el uso del yacente, que es una representación claramente idealizada del difunto, con la intención de básicamente imbuir a la imagen de la memoria de la persona y a la misma vez de los posibles beneficios espirituales. Entonces aquí vemos cosas distintas. Hay ocasiones incluso que seglares se hacen esta representación vestidos con hábitos religiosos, aunque ellos no eran religiosos, y era una manera de representar su desprendimiento del mundo material e incluso apelar a la caridad. Esto sobre todo lo que vamos a ver es seglares enterrándose con el hábito franciscano en este sentido. También el yacente, el sepulcro por completo, pero el yacente, la imagen, esa escultura del individuo, sumamente importante para con los vivos, para sobrellevar el luto, el duelo, recordar pedir por pero por otra parte también es una
forma de buscar la gloria, la fama y por última instancia perpetuar la memoria de este individuo. Yo, en términos contemporáneos, es como, piénselo, ver la fotografía de un ser querido que falleció. Usted ve la fotografía y a lo mejor le crea cierta cercanía. Entonces creo que podríamos traspolar ese ejemplo, ¿verdad? Al de los yacentes. Se representan en los sepulcros en muchas ocasiones las exequias, como vimos anteriormente. Se exaltan imágenes de la caridad, ya sea por representación de la virtud de la caridad o como en el tema de las exequias, la representación de los pobres. Pues porque la idea es apelar también a que la persona fallecida era caritativa y pensemos como un pase, ¿verdad?, directo en ese sentido a la salvación. Tenemos la representación de imágenes de la Virgen, Cristo, los santos. Estos en términos soteriológicos no son accidentales las imágenes que se representan, usualmente son advocaciones particulares del fenecido. También, por ejemplo, vamos a ver cuando se representan a los apóstoles y Cristo, la idea de la Jerusalén celestial. Así que siempre apelando a la otra vida, pero también advocaciones particulares. La idea es la intercesión de X o Y santo por el difunto, básicamente. Y la individualidad, ¿cómo la vamos a ver? Por medio de la heráldica. En estos sepulcros bajo medievales y sobre todo los sepulcros ya siglo XVI, 1500 en adelante, los escudos no pueden faltar. No solamente en los sepulcros, sino también en capillas funerarias. A ver, yo sé que a lo mejor en esta diapositiva pues todo queda muy en el aire. Tengo aquí varios ejemplos, sin más no recuerdo, si el tiempo nos da, escogí cuatro ejemplos, pues con los que he tenido la oportunidad de relacionarme un poco y en los que se ven estos aspectos. En términos cronológicos, el primero que escogí es este, del siglo XIV, el sepulcro del canciller Pedro López Ayala y de su mujer, doña Leonor de Guzmán. Entonces, aquí, por ejemplo, detrás de este sepulcro hay testamento y contrato de obra. Y gracias a esto sabemos que el canciller encomendó la construcción de esta capilla. Hoy en día está en el antiguo, la capilla específicamente es la capilla del cabello de la Virgen, si más no recuerdo. Pero él escogió, o sea, él dio el dinero para esta fundación y que construyera esta capilla con la intención de él, su mujer, ser enterrados aquí y también su linaje. Así que manda a construir todo este espacio. Y en términos de bueno, ahí están viendo los yacentes, ¿verdad? En este caso, pues, son representados con atributos que permiten su identificación. Y en la Yacija, el programa iconográfico alrededor del mismo lo que hace es exaltar distintas virtudes que tanto Pedro López de Ayala como su mujer probablemente tenían practicado o que incluso, ¿verdad?, pues han querido ser identificados con las mismas. Creo que es el ejemplo más sencillo. Ya estos que les voy a mostrar son un poquito más complejos. Seguimos en términos cronológicos. Este es más que la capilla, más que el sepulcro, es la capilla funeraria de Diego de Anaya y Maldonado, de Salamanca, en el siglo XV. Tenemos el mismo ejemplo, testamento y contrato de obra para asegurar el espacio. Básicamente el aseo que presidió en un momento dado, incluso cuando él muere, él no es obispo de Salamanca, había sido trasladado, me voy a atrever a decir, pero igual no estoy muy segura, Toledo,
Así que cuando fallece, después sus restos son trasladados a esta capilla que él había mandado a construir mientras presidió el obispado en Salamanca. Y del testamento sabemos que la intención de la construcción era, pues obviamente, como lugar de enterramientos para él, su linaje, e igualmente para los alumnos o colegiales de su fundación, del colegio de San Bartolomé. Entonces, este vínculo también con este santo, titular del colegio, le va a dar nombre a la capilla. El nombre y la vocación principal de la misma es a San Bartolomé, una vocación particular de Diego de Anaya. Este sería el espacio en el claustro. O sea, él manda a construir todo este espacio, pues, para colocar su sepulcro. Aquí yo creo que podríamos verlo mejor la imagen, si se fijan. Entonces, como él es el fundador, usualmente la tendencia es el fundador, el sepulcro se coloca en el centro de la capilla y luego se crean estos nichos alrededor para esos descendientes. En cuanto a la iconografía, ¿verdad? ¿Qué se representa? Bueno, si se fijan, él ha sido representado con su vestimenta eclesiástica, ¿verdad? Incluso la mitra, etcétera. Y en términos iconográficos, alrededor de la yacija encontramos representaciones de los apóstoles, Jesús con los apóstoles. Como les dije, en el contexto funerario esto se puede interpretar como la Jerusalén celeste, básicamente el cielo. Hay representaciones de Jesús con el niño y otras santas, ¿verdad? Las que entonces se estaría pidiendo intercesión, y ángeles tenantes, en este caso con el escudo de Diego de Anaya, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Y si se fijan, el escudo no solamente se utiliza y se limita a la yacija, sino que toda la capilla está decorada con el escudo de este individuo. Así que, pues, una manera de exaltar la individualidad y, en cierto sentido, la memoria de Diego de Anaya. Este es otro ejemplo, particularmente uno de mis favoritos, es la capilla funeraria del conde Álvaro de Luna y su mujer Juana Pimentel en la Catedral de Toledo. Sí, esto está en Toledo. Aquí pasan varias cosas interesantes. Hay testamento por parte de Álvaro de Luna, y tenemos contrato, pero en este caso de su hija. Les explico más adelante. Básicamente, en vida, Álvaro de Luna se hizo construir una capilla en la zona del ábside, una zona privilegiada. No puede ser directamente en el altar porque solamente los eclesiásticos serían los que, ¿verdad? Religiosos estarían permitidos enterrarse en esa zona. Así que, pues, lo más cercano a lo que pudo. Originalmente esta capilla sería así de pequeña, así que básicamente compró el terreno de lo que eran antiguamente casi 3 capillas para hacer esta gran capilla, y actualmente es una de las capillas más grandes que tiene la catedral de Toledo. Esto lo hace alrededor del 1430 con, pues, la intención igual de sepultura para él, su esposa y su linaje. En vida encomendó la construcción de su sepulcro y el de su mujer. Sin embargo, ese sepulcro fue destruido por los partidarios de Enrique. Se piensa que esto fue entre 1441 y 1444. Y Álvaro de Luna muere en Valladolid en 1453, ejecutado, sin sepulcro.
Y lo que va a pasar aquí, que es donde encontramos contratos y algo también a partir que vemos con esa transición de la baja edad media y la temprana modernidad, que muchas veces, en muchas ocasiones queda en manos de los herederos continuar con las disposiciones de sus familiares. Y en este caso va a ser su hija, María de Luna Pimentel, entonces la que va a terminar la obra. O sea, básicamente en términos arquitectónicos es donde Álvaro de Luna ¿verdad? Pudo, hasta donde pudo llevar sus disposiciones, y luego lo que nos encontramos es que los sepulcros actuales y el retablo, pues es su hija tratando de terminar la obra de su padre. Básicamente van a pasar 30 años hasta que el cuerpo pueda ser trasladado. Él muere en 1453 y el retablo y los sepulcros se finalizan en el 1489, luego de la muerte de doña Juana Pimentel. Y es en ese momento que se hace el traslado del cuerpo de Álvaro de Luna desde Valladolid hasta Toledo. Como les dije, entonces hay contratos, ¿verdad? De cómo se deben representar los sepulcros, los yacentes, qué imágenes tienen que representarse, y también sobre qué se debe hacer en el retablo. Que lo mismo que hemos visto, santos a los que el conde tenía, se me olvidó esta palabra. Bien, ahorita me acuerdo. Sobre este ejemplo también, ¿con qué nos vamos a topar? Por ejemplo, la capilla, el nombre, la vocación principal es a Santiago. Está dedicada, se conoce ya como la capilla de Santiago. Y si se fijan, incluso hay una imagen de Santiago Matamoros encima del retablo, y luego muchísimas veneras, conchas. ¿Y a qué se debe esto? Y no sé si están familiarizados con esta cruz. En este caso se ha escogido este santo porque Álvaro de Luna era caballero de la Orden de Santiago. Entonces, en este caso, pues no solamente estaría aludiendo a una vocación, sino también al hecho de que él ostentaba el título de la orden. Incluso en el retablo, él está representado, si se fijan, voy a tratar de agrandarlo aquí, por la Cruz de Santiago, aludiendo a que es miembro de la orden. En los sepulcros, entonces, encontramos los escudos vinculados con cada uno de los individuos. La luna, Álvaro de Luna, y entonces en el sepulcro, ¿verdad? Aquí tendríamos el escudo de Juana Pimentel, y luego hay otras partes del sepulcro, no quería abarrotar de imágenes, pero hay otras partes del sepulcro en el que aparece la cruz de Santiago. Y en ambos sepulcros lo que se recogen son las virtudes, y sabemos por el contrato de obra que esto fue una previsión de Juana de María de Luna Pimentel, de la hija. La hija quiso que se representaran las virtudes, como era la caridad, la templanza, en la yacija. Y en cuanto al retablo, si se fijan, la imagen titular del retablo es Santiago, pero en la parte inferior, que esto también va a ser bien común en la Baja Edad Media, y se incluyen imágenes de los donantes en retablos, en crucifixiones. Entonces, en este caso nos estaríamos topando con un retrato de Álvaro de Luna y de Juana Pimentel, y si se fijan, ella lleva, él tiene la vestimenta de la Orden de Santiago, mientras que ella lleva hábitos religiosos, lo que estábamos hablando de una forma de exaltar, pues en muchas ocasiones la caridad. El añadido de los retratos, mientras estaba preparando los apuntes, ¿verdad? Para esta intervención, en este caso el retrato fue una previsión o una recomendación que le hizo Sancho de Zamora, ¿verdad? Los pintores, los artistas, a la hija, a María de Luna, para incluirlo. Así que es interesante, y esto se deduce del contrato de obra.
Y bueno, pues lo mismo, una serie de distintos santos que podrían interceder. Y nuevamente, no sé si pueden ver aquí también las lunas, la exaltación de caso del linaje. Y el último ejemplo, que creo y espero que me dé el tiempo, es el de Juan II e Isabel de Portugal. Es la Cartuja de Miraflores en Burgos. La Cartuja fue una fundación en vida de Juan II como lugar de enterramiento. O sea, básicamente él escoge fundar esta clausura de los monjes cartujos con la intención de que, pues, yo me voy a enterrar en este espacio, claramente lo que sería pues la capilla de la clausura. Él muere en el 1454 y las obras no están concluidas. Así que primero es enterrado en el convento de San Pablo en Valladolid y su hijo, el heredero Enrique, decidió no continuar las obras, así que esto se quedó un tanto en el aire por un periodo de unos 30 años, hasta que en el 1483 Isabel, su hija Isabel, Isabel la católica, visita las obras y decide retomar las mismas para cumplir la última voluntad de su padre, de sus padres. Así que aquí, o sea, por una parte sí tenemos una serie de documentos y crónicas que entonces nos explican el proceso de la construcción de la capilla, y luego entonces hay contratos de obra entre la reina, bueno, sí, ya en esta fecha sería la reina, y Juan Gil de Siloé, el artista, para pues hacer el sepulcro. Así que en este caso el sepulcro es más, pasa lo mismo que con Álvaro de Luna. Es la proyección de la hija sobre la memoria de sus padres, no tanto las predicciones directas de los fenecidos. Se considera una de las grandes empresas de la reina, de las grandes empresas artísticas de la reina católica. ¿Verdad? Ya está muy entregada a que se terminara esto. Incluso su hermano, que falleció tempranamente, está enterrado en este espacio. Así que nos encontramos que es la hija, la promotora del sepulcro. Y esto, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, en el caso de lo que es el yacente de Isabel de Portugal, que no lo había mencionado, suele ser muy común en muchos casos, se puede representar a los fenecidos, solamente con los yacentes femeninos, con un libro de horas, la idea de las oraciones. Y en términos iconográficos, pues lo que hemos visto también anteriormente, uso de la heráldica para la exaltación del individuo, que estamos viendo aquí los escudos, así como una serie de imágenes de distintos santos. En este caso, pues escogí unos ejemplos porque la riqueza iconográfica de este recurso, de este sepulcro, es extraordinaria. Y el retablo ni se diga, no me voy a meter en eso, pero en este caso serían imágenes de los evangelistas. Así que aquí hay representaciones de santos, hay una crucifixión, hay una virgen amamantando al niño, hay una piedad, tenemos a los evangelistas, se representan las virtudes, los apóstoles, etcétera. Es muy rico en ese sentido. Y claro, volvemos, todo eso es pues recogiendo esta idea de las distintas previsiones soteriológicas que podrían tener. Así que creo que, Víctor, me dirás, yo creo que con esto es más que suficiente. Pues hemos hecho aquí un recorrido, entonces, bastante amplio, y ahora además son ahora 8:20, más o menos, para poder además así situar unas cuantas cosas, ¿no? Y además han estado bastante completo. Por una parte, que relacionar justamente eso, la preocupación en torno a
los rituales funerarios, ¿no? Con prácticas de sociabilidad en torno a los muertos, memoria en torno a los finados individual y colectiva, que se vincula a prácticas concretas, palabras, objetos, como señalabas, espacios que son destinados específicamente para la realización de estos rituales y la reactualización de estos rituales a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo ha sido conectando también en la transformación dentro del occidente cristiano de toda una serie de prácticas funerarias de origen antiguo, grecorromano, fundamentalmente romanas, y su adecuación al marco teológico y escatológico cristiano, ¿no? Hablado sobre todo a la idea de la salvación en torno al cielo y al infierno y ese horizonte escatológico que se plantea en el Apocalipsis, para progresivamente ir floreciendo el desarrollo de formas también de prácticas funerarias vinculadas al desarrollo de piedades, de la práctica individual de la moral cristiana y de la posibilidad del ejercicio a través de las obras para el acceso o no a la salvación. Y en este sentido, el afloramiento de la propia noción de la individualidad que se aprecia también en ello. Y por fin, ejemplos que has marcado en torno a esa transformación de los espacios funerarios. Queremos dentro de marcos sociales de élite, ciertamente, pero que por otro, y que sí que es verdad que son muy ilustrativos, pero lo cierto es que cuando accedemos, a veces no disponemos de tantas evidencias artísticas, pero a través de la documentación testamentaria, a la preparación, ¿no? Y la disposición de las últimas voluntades, sí podemos acceder menos a la integración, ¿no? En la generalización dentro de las sociedades del final de la Edad Media y del principio de la Edad Moderna, y una conciencia muy clara entre varias cosas, ¿no? Por un lado, el peso de esa contabilidad es más allá, en torno a esa imagen, ¿no? Del universo en torno al cielo y el infierno, y ese espacio intermedio del purgatorio que permite la interacción entre los vivos y los muertos de manera continua de cara a la salvación. A partir de ello, que todos los individuos pueden seguir, son perfectamente conscientes y perfectamente responsables de la disposición de cara a su fallecimiento, de ese acceso a la salvación, y de que sus descendientes están vinculados a ellos para perpetuarla a lo largo del tiempo, a corto plazo y en último término hasta el final de los días, hasta la posteridad. Y eso sí que es verdad que incluso en testamentos en niveles muy modestos, aquí nos habíamos señalado algunos, ¿no? Los había separado en su momento, nos podría valer, los tengo yo por aquí, ¿pueden valer estos? ¿Podrían valer estos? ¿Vale? No sé si se estará viendo porque no estoy compartiendo. Voy a compartir un momento la pantalla. ¿Vale? Voy a compartir yo ahora. Es un... A ver, ¿puedo aquí? La voy a separar, ¿vale? Para que se pueda ver mejor. Vale, pero para eso lo tengo que tener abierto. Y está pequeño, acá. A ver si sí, ahora está compartiéndose. Y así lo vemos todos acá, ¿vale? Lo tendríamos, como me lo está abriendo aquí, es un poco rollo, ¿no? Pues no sé dónde me lo ha abierto. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Vale, un testamento muy, muy temprano, de los que se conservan para Tenerife, dentro de una de las escribanías que había en la isla, de 1505. Sabe, porque ella misma lo declara, que ella es la Catalina Fernández, ya bautizada y con nombres y un apellido patronímico castellanos, y que se reconoce como aborigen.
y sin embargo, y toda la práctica testamentaria que muestra, en realidad, sigue el procedimiento que era canónico y habitual en Castilla y en general en el occidente cristiano, a lo largo, al menos desde finales del siglo XIV, y que va a ser común hasta bien avanzada en la Edad Moderna, con una estructura de testamento muy bien definida, en la que se identifica quién es la persona que está en condiciones para otorgar testamento, se señalan una serie de demandas relacionadas a la entrega del alma, señalarle el lugar del sepulcro, otorgar una serie de bienes dedicados específicamente a mandas piadosas, a determinadas obras religiosas para que se ore por el cuerpo, y luego, finalmente, cuando se llegue poco más, se acabe con esto, finalmente se entrará a despachar el reparto de los bienes materiales, inmuebles y muebles. Esa es la estructura clásica que tiene el testamento en realidad más o menos desde finales del siglo XIII. ¿No? Puede haber los más complejos, más detallados, dependiendo del volumen de bienes, del número de personas que se impliquen en ese acceso a los bienes, del tipo de memoria que se participe, ¿no? De las posibilidades, ¿por qué no?, de acomodar un espacio para el enterramiento. En este caso es muy sencillo, simplemente se señala que se la entierre dentro de la iglesia de Santa María, en la Laguna, y dentro de la iglesia. Nada más, exclusivamente. Dentro del espacio, dentro de ese espacio interior. Ni siquiera hay lugar como para señalar ni una lápida concreta, ni que se grabara su nombre, ¿no? Estamos hablando de una persona de una condición muy humilde. Sin embargo, el esquema es el mismo que se utiliza. A ver si puedo dejar de compartir. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es el mismo. Aquí estamos. Sería justamente el mismo. A partir de esto, evidentemente, la celebración de ese tipo de prácticas que vinculan a los vivos y a los muertos y con el espacio en concreto en el que han habitado y que de alguna manera en ellos mismos se siga rememorando su presencia, la continuidad de esas líneas familiares y de su pertenencia a la comunidad de cara a la idea de la salvación, y que de alguna manera son esas personas las que están comprometidas en garantizar esa salvación. Todo este esquema con la reforma en los ámbitos afectados por la reforma protestante, evidentemente se va a romper completamente, porque la salvación no depende ni de las obras propias ni de las obras tampoco de los descendientes en primera, segunda, tercera generación en las que corresponda. Pero sí es cierto, y eso sí va a suponer una ruptura importante a la hora de marcar el tipo de vínculos que se establecen entre los vivos y los muertos, y la propia comprensión de la relación con la muerte que se establece dentro del mundo occidental, que progresivamente se va a ir haciendo cada vez más segregada, ¿de acuerdo? Se oía un poco regular, es verdad, por cómo estaba, yo creo que es por la nuestra, por eso, porque hay mucho eco y además yo creo que están muy altos los altavoces de la sala, no sé cómo hacer. Pero no sé si le querréis comentar alguna cosa, preguntar alguna cosa, que aclarar algún detalle que a lo mejor pues no haya tocado o que os generará alguna curiosidad. Así que podemos tomar unos minutitos más, si queréis. Vosotros queréis. Venís, os lo transmito yo aquí al micrófono, os pongo un poco en el compromiso. Vale. Vale. De lo que está, mientras, bueno, no sé si alguien va a preguntar, pero cuando estabas hablando, ¿verdad?, de el tema de las previsiones que hacen los vivos, yo a veces me quedo pensando en cómo, por lo menos hasta el siglo XVIII, la muerte era algo muy presente, o sea, la gente desde en vida, incluso muy joven,
tomaba las previsiones necesarias, ¿verdad? De dónde iba a ser enterrado, cómo iba a ser las exequias, etcétera. Y luego con la ilustración surge como una especie de repelillo a la muerte, y hoy en día es algo que vemos bien lejano. No sé cómo será el caso, ¿verdad?, por allá, pero acá la gente no, me refiero más al contexto americano en general, Estados Unidos y Puerto Rico, no es hasta muy entrada la vejez que entonces pasamos a hacer los planes. Yo le digo a los estudiantes, morirse hay que planificarlo y morirse cuesta. Y es algo que en ese sentido la ilustración rompió con eso. No sé. Yo espero no crearle ahora a alguien un trauma hablando de esto así. Pero, o sea, no lo pensamos, no pensamos que hay que planificar el morirse, que morirse cuesta, que si no lo planificamos le dejamos un lío a los vivos, a los que quedan detrás de nosotros, y a ellos les toca hacer la planificación. Así que a mí me llama la atención por eso, porque es como que vemos desde la prehistoria, o sea, no son siglos, son miles de años en los que hacemos las cosas de una manera, y de repente, pues, en menos de que en 300 y pico, 400 años cambiamos. Y la pregunta es si habremos cambiado para bien o para mal, no sé. Pero a la gente no le gusta pensar en los arreglos que hay que preparar, no sé. No sé, yo aquí divagando, Víctor. A lo que se refería ella con que anteriormente se pensaba más en la muerte, tenga que ver con la edad en la que se vivía, en el que a lo mejor se da menos, por lo menos en la nuestra, que te levantas cada día y tienes un plato de comer, que no tienes que pensar en que si no trabajas bien ese día puedes morir de hambre o enfermedad, y tenemos más medios para poder prestarle atención a otro tipo de temas. Entonces, a lo mejor por eso la muerte no es un tema que lleve a mucho revuelo a la sociedad de hoy en día. Yo creo que tiene que ver más con la omnipresencia que existía antiguamente de la muerte y que hoy en día, y en los 200 años, se ha perdido. Desde el caso más obvio, que es la enfermedad de las plagas, que ya no vivimos en forma tan severa como la sea, por ejemplo, la muerte negra, o por ejemplo, hasta las guerras que no eran constantes, pero sí tenían una buena parte de la vida de cualquier persona, o los castigos corporales punitivos, que hoy ya no tenemos tan en vista, pero antiguamente alguien se le podía perder fácilmente la cabeza. Entonces, era más omnipresente en ese caso la muerte que hoy en día, que no sé. Tenemos que esperar 80 años, la mayoría de las personas, para ver a alguien de nuestra generación morir de forma natural, claramente. Sí ha contribuido, sí es importante a la hora de haber, yo creo que sí, de haber decantado muchos de esos sentimientos, por lo menos en Occidente, a la hora de ir arrinconando, ¿no? Por lo menos la celebración, ¿no?, como participación de la presencia de la muerte como algo cotidiano y relevante a la hora de articular la sociabilidad. No es el único momento, tal vez, pero sí son muy importantes ese cambio de condiciones materiales. Por ejemplo. Y también a lo mejor la influencia de gente como puede ser en Europa la religión católica, incluso en América, pero en Japón tienen otro, en Asia tienen otro tipo de visión de la muerte, y a lo mejor la tienen más presente. O sea, claro, también tenemos en cuenta que agrupaciones que pueden tener un cúmulo de personas alrededor muy considerable, como puede ser la iglesia católica,
dicta que a lo mejor se tengan que enterrar a una persona de cierta forma. Y, por ejemplo, tocando un poco más a la alrededor de mi familia o alrededor de la gente con la que yo me rodeo, las personas ven más raro el apoyo ser enterrado en una tumba. ¿Se escucha bien, Jennifer? Sí, más o menos. Eso sí. También cambian esos, para alguno de los ejemplos que planteabas, de por ejemplo cómo se manejan estos términos, muy distinto, como pasa, por ejemplo, en China, como ocurre, por ejemplo, en Japón. En ese sentido, a la hora de articular, ¿no?, los cultos, el tipo de las formas del culto funerario, los antepasados, se basan en esquemas distintos. Sin embargo, sobre todo en China sí es importante, sí es muy importante y es muy relevante la participación del mismo, por cuestiones desde lo práctico, que es el hecho de que es importante conservar las cenizas dentro del espacio doméstico, familiar, y se le rinde culto de manera continua, como ocurre siempre, por una parte, y por otro lado el hecho de que ese culto lo que permite es reforzar la propia conciencia de identidad comunitaria familiar. Y a partir de ahí se es verdad. Eso, por ejemplo, sí choca mucho con un tipo de conciencia de la individualidad que en Occidente sí que se ha impuesto claramente y ha arrinconado radicalmente, por ejemplo, el tipo de marcos de sociabilidad comunitaria que eran mucho más fuertes. Si queremos, por lo menos antes de ese punto por lo menos de no retorno que supuso la Ilustración. No significa que pues desde finales del siglo XVIII a partir de ese momento todo eso triunfara radicalmente y se acabara, ¿no? En realidad, el proceso de integración hacia el mundo moderno, ¿no?, hacia la modernidad individualista y liberal, capitalista, es muy progresiva, ¿no? Y a veces pues tiene que ocurrir esas cosas que hablabas, que cambian esas condiciones materiales muy progresivamente, que efectivamente haya se garanticen condiciones en la mejora de la preservación del cuerpo humano, la superación del miedo y de los rigores de la enfermedad, de la guerra, de la cotidianidad, de la presencia de la muerte. Y ante esto, pues sí, entonces el individuo efectivamente, ¿no? Y la idea del progreso y del conocimiento, de la ciencia y de la técnica, al servicio del individuo, está en condiciones de prevalecer, ¿no? Porque también hay base material para construir todo ese, al final, narrativas en torno a ello, ¿no? Que no hay lugar a ellas cuando tienes todo ese marco de mentalidad que lo favorece, por decir, ¿no? No sé si a mí sí, Jennifer. No, y ciertamente lo cotidiano se ha perdido mucho en la medida en que el acto de morir se ha vuelto un fenómeno clínico. O sea, tal vez antes era más común y mucha gente, yo escuchaba a abuelos, ¿verdad?, expresarse que quieren morir en su cama, en su casa, junto a sus seres queridos, mientras que hoy en día a lo mejor lo más común es tal vez morir en el hospital. Entonces, no sé si ahí también lo que comentabas de la tecnología, el progreso, se vuelve más distante de algo que era tan cotidiano como, pues, haber muerto junto a los tuyos. En el hospital se pierde todo eso. Eso añadirle el tema de la embalsamación. Perdona que te haga esta pregunta, ¿ya todo el mundo es embalsamado? Porque si acá la gente es embalsamada. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico, por la influencia de Estados Unidos, prácticamente todo el mundo, no tanto una autopsia, pero sí pasa por el proceso de embalsamamiento, para que luego el cuerpo esté presentable. Entonces yo creo que esas cosas también te alejan más de la cotidianidad de la muerte. Veo a tus alumnos como que no. Aquí en Europa, si el difunto ha sufrido algo, si ha sufrido un crimen violento o algo,
para un caso de que te dejen muy disfigurado, pero yo nunca he escuchado. Lo más normal, que no sé si allí también es que hay personas que los maquillan o los preparan. Eso sí. Mínimamente, independientemente de cuál haya sido la cosa de la muerte. Sí, de cara al velatorio, que ya son muy cortos. No llega el día en realidad, ya prácticamente, ¿no? Puede durar una noche o bueno. Está en eso, aquí está en las 12, pueden ser unas 12 horas, se ha reducido mucho, eso es muy significativo en cuanto a un cambio pues muy rápido que se está produciendo en cuanto a ese tipo de prácticas y sociabilidades en torno a la muerte. Aquí, por ejemplo, sigue habiendo algo, por ejemplo, de donde yo soy, la península, pues ya es prácticamente desaparecido. Aquí la gente se sigue quedando en los sanatorios o en las salas de velatorio toda la noche. Casi un día o toda la Ya completo. Allí no. La idea a lo mejor es porque al estar en Ibiza, algún pariente que esté viviendo en otro lado, bueno, si es importante, o también se puede dar por ese caso, o simplemente para que se pueda despedir toda la familia, cercana, los amigos, dar esa. Yo, por ejemplo, en donde soy, pues ya hace años que, por ejemplo, los sanatorios, eso de las 11 de la noche, por decirte, 11 de la noche, cierran, allí no se queda nadie. Y la gente integrado, que bueno, en realidad, ¿para qué se va a quedar a seguir velando a sus muertos que en realidad tampoco hace falta? Que, bueno, pues vayan a sus casas, descansen y en caso vuelvan por la mañana y ya se continúa con el velatorio. Y eso sí implica un cambio muy radical en cuanto al tipo de apego y de participación en todas esas exequias. Ya no están en casa, ahora están en un espacio separado. En espacios que en muchos casos son hasta casi clínicos y asépticos, ¿no? Casi, evidentemente, los relacionamos con la muerte, pero tratamos de que los separamos de nuestra cotidianidad. Cada vez están menos tiempo, pasamos menos tiempo con ellos y casi pasamos de puntillas de todo eso, en torno a todo eso, ¿no? Sí supone cambios bastante importantes. Eso normalmente tiene que ver mucho con el concepto de lo que está allí ya solo en el cuerpo y no está el alma, o el alma está en otro sitio, no sé cómo lo quieras representar. O un acercamiento mucho más cercano a la secularidad y a la religiosidad, es decir, el cuerpo habla hasta lo madurado y ya podemos recordar el muerto en vida, pero para que estar 2 horas, un día, 2 días, cuánto tiempo se quiera venir con un cuerpo que ya... ¿Verdad? La materia ya no es nada, simplemente es materia inerte que no tiene ningún tipo de vínculo con la persona y con una idea integral de la persona que tiene un plano de lo físico, pero también espiritual. Es propio, por ejemplo, de mucho de lo que hemos venido estudiando. Y eso, por ejemplo, Jennifer lo comentaba muy bien cuando hablaba de todas esos sepulcros, de esos espacios sepulcrales santos. Hablábamos de ello en cuanto al papel que tiene, la importancia que tiene el cuerpo, porque los cuerpos participan también de las cualidades espirituales y están en condiciones de irradiar potencias y virtudes, positivas y negativas. Y en la medida en la que se verifican la participación de esos individuos de potencias virtuosas, incluso más allá de la muerte, pueden seguir manteniéndolas durante tiempo indefinido, incluso, ¿por qué no? Entre comillas, eternamente. De esa manera, un cuerpo o un objeto puede convertirse en una reliquia. Acercarse a ello puede propiciarte ventajas. Enterrarte junto a ello puede generar ventajas de cara a facilitar tu acceso a la salvación, llegado el momento. Y así se articulan también muchos de estos espacios. O se manejan, ¿por qué no?, estos restos reales o supuestamente pertenecientes a personas santas o prestigiosas a la hora también de mejorar y de favorecer el prestigio de determinadas iglesias, monasterios, centros de peregrinación. No es algo exclusivamente occidental, pero sí que nosotros sí lo conocemos muy bien cómo se ha desarrollado, por ejemplo, en Occidente durante la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿verdad? Tuya, Jennifer. No, y creo que, pasa lo que comentaban, creo que también el acceso a la imagen de una persona ha ayudado más, porque claro, hoy en día
prácticamente todos podemos tener una fotografía, una imagen de un ser que ha fallecido, pero hace 200, 300 años atrás no era tan común. Entonces, claro, a lo mejor la necesidad de pasar esas horas, esos últimos instantes con el cuerpo, era pues esa última imagen que te ibas a llevar. Y hoy en día, pues, o sea, yo lo pienso, mi abuelo murió hace 5 años, pero yo cada vez que paso frente a la fotografía de casa de mi madre, pues lo recuerdo. Y no estuve en el funeral, ni no sé hasta qué punto el acceso a la fotografía, en ese sentido, una democratización de la imagen, del acceso a la imagen, ha ayudado. Y ya no hay la necesidad de lo que comentaban tus alumnos, ¿verdad? De pues, pasar la noche o varios días con el en vela. Sí, sí, es verdad, tienes razón, es verdad. Hay un cambio muy sustancial en cuanto a partir de disponer de elementos, de nuevos elementos o de mayor cantidad de elementos para la representación y de imágenes para la representación y la rememoración, también cambian, por tanto, esos, pues, al final, esas referencias mnemotécnicas que permiten ayudar a fijar la memoria y a desarrollar nuestros propios mecanismos para integrar conocimiento. En otros casos se tienen que basar simplemente en el relato oral, en la narración, en la memorización a partir de una imagen que luego no va a poder volver a ser evocada. Acá contamos continuamente con esas referencias con las que nos podemos surtir, ¿no? Por ejemplo. No sé si alguna cosilla más, y ahora es un -4, si no, podemos ir despachando. Además, aquí ahora en punto nos cierra a la carrera, así que si no, yo creo que estamos. Pues te dejo un momentito si quieres para pues, despedirte o lo que sea, para que dejes unas palabras. Nada, nuevamente agradezco la oportunidad y espero haber por lo menos un granito de arena haber aportado con la discusión. Así que nada. Éxito en todo. Ustedes terminan ahora el cuatrimestre, ¿verdad? ¿Tienen días libres? No. Que sean de provecho los días libres, como siempre le digo a mis alumnos cuando acabamos el semestre, que sean de provecho. Aquí les quedan todavía unos poquitos días de clase esta semana, quedan los exámenes, pero bueno, queda todavía el último curso para ir cerrando esto, pero seguro que va a ir bien. Seguro que sí. Pues nada, Jennifer, por parte nuestra, de todos, de verdad ha sido un placer, un gusto haber participado de la tarde y nada, para lo que nos falta, pues encantado de recibirte siempre, ¿vale? Voy cortando. De acuerdo, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.